Hola a todos, bienvenido. Mi nombre es Maximiliano Donzelli, soy Head de Research de YOL Invertir Online y en esta ocasión me acompaña Damián Blasic, analista de Research de YOL Invertir Online. Hoy lo que le queremos traer es un cierre, un balance de un año 2022. Queremos plantearnos qué nos dejó el 2022, que fue un año muy desafiante, un año que de los más duros del mercado de los últimos años. No obstante, como van a ver a continuación, hubo excelentes oportunidades y el mensaje es justamente entender que aún en mercados difíciles hay oportunidades y hay que aprovecharlas. Y lo mejor de todos, al cierre, contarle cuál es nuestra perspectiva para el 2023 y qué entendemos que hay que posicionarse a partir de los próximos días. Por empezar, creo que el gráfico habla por sí solo, ¿no? Esto es el rendimiento durante este 2022 de básicamente los dos principales índices norteamericanos, el S&P 500, que engloba las 500 empresas más grandes de Estados Unidos, el 80% de la facturación de las empresas norteamericanas, y el QQQ, que representa el índice Nasdaq de las 100 empresas tecnológicas más importantes de Estados Unidos, ¿no? Fíjense lo que fue este año, ¿no? Digamos, uno de los peores años del 2008, que fue la crisis del año de Lehman Brothers, de la caída, con un S&P 500 cayendo un 21% y un Nasdaq cayendo un 35%. Casi todas las principales empresas han tenido caída, algunas menores, pero todas han estado. Sin embargo, en este año duro, en este año difícil, el peor año norteamericano, ha habido excelentes oportunidades y en Argentina lo hemos tenido con el Merval. El Merval en dólares ha hecho un retorno del 43%. Es la bolsa que más creció en el mundo en dólares en lo que va del 2022, ¿no? Le ha ganado a todos los mercados. Y esto es una conjunción de un montón de aspectos. El primero es su valuación, ¿no? El mercado argentino venía muy castigado desde el 2018 hasta el 2020. Tuvo caídas muy fuertes con empresas que han quedado muy subvaluadas. El año pasado algo recuperó. El otro, el contexto internacional, como vas a ver en un rato, fue un contexto muy favorable a commodities y los inversores han mirado mercados donde a veces favorecidos con el tema de los commodities, ¿no? El mercado argentino, el mercado brasileño también ha tenido un excelente retorno. Así que, digamos, acá el primer balance es el mercado argentino ha tenido una excelente performance. Para tener una idea, esto es en dólares. El dólar en el año viene subiendo un 70%, con lo cual si uno le sube la suba del dólar y la suba del mercado en dólares, estamos hablando de una suba de 120% en pesos. La inflación va a estar cercana al 100%. Un plazo fijo está terminando el año, digamos, si uno invertiera un plazo fijo en 68%, o sea, cualquier inversión típica argentina ha sido superada por el mercado argentino. Pasamos, si querés, Damián, a la siguiente slide. Bueno, Damián, acá contanos cuáles fueron los ganadores y los perdedores de este mercado. Bueno, es muy interesante, ¿no? Voy a empezar hablando del Merval, ya que tanto en el Merval como inclusive en el S&P, en el mercado estadounidense, los ganadores fueron los mismos, ¿no? El sector energético, principalmente lo que es petroleras, fue el gran ganador del año, fueron los que mejor rendimiento obtuvieron durante 2022 y más precisamente en lo que es el Merval se destacan TGNO, Transportadora de Gas del Norte, YPF y Transportadora de Gas del Sur como la compañía que presenta un rendimiento más alto durante el año. Estamos hablando de una suba de más del 330%, es decir, se multiplicó casi por 4 la cotización que mantenía a principio No de año está mal. versus la continuación a fin de 2022. Es un crecimiento exponencial, ¿no? Impresionante. La realidad que sí, impresionante, Maxi. Acá, bueno, lo que tenemos como dato inclusive, y un poco alineado a lo que mencionó Maxi en el gráfico anterior, el 80% de las compañías que forman parte del Merval lograron obtener un rendimiento por encima de lo que fue la suba del dólar, que acá como se ve en el gráfico de la derecha, es de aproximadamente 70%, 71%. De hecho, las que menos subieron, estamos hablando de subas de 45, 50, hasta inclusive 65%. Las tres compañías que son Cablevisión, Mori y Mirgor son las tres compañías de menor rendimiento en lo que va de 2022, es decir, no hubo ninguna con rendimiento negativo. Ahí, Damián, te Sí, interrumpo, sí, digamos, por un supuesto. plazo fijo, que justamente el dato es 65%, o sea, la acumulación de un plazo fijo durante todo este año te dio un rendimiento del 65%, la peor acción prácticamente le empataba un plazo fijo, digamos. Digamos, en el peor de los casos, digamos, uno hubiese elegido la peor acción, le empataba.
Acá un dato importante es que muchas veces acá hay acciones sueltas que, digamos, se puede armar una buena cartera, ahora vamos a hablar sobre el final, pero también hay fondos comunes de inversión que invierten en acciones argentinas, que replican el índice Merval, que son el índice de las principales acciones argentinas, y que hubieses obtenido casi ese rendimiento que yo estoy hablando de 120, 130% en el año. O sea, fíjense en lo importante de haberte estado posicionado en el mercado argentino, mercado que ya desde el año pasado nosotros veníamos recomendando. Así es. Y bueno, por el lado de lo que son los CDRs, que son aquellos certificados de depósito que tienen como subyacente la acción que cotiza en Estados Unidos, vemos que también sector petrolero como el gran ganador del año, teniendo como destacada Vista, Exxon y Tenaris. Bueno, parece chico también acá lo que es la variación respecto del dólar, viendo que por ejemplo Vista multiplicó su valor prácticamente por 5 en pesos. Es decir, si uno tenía la acción a principio de año, el CDR mejor dicho, de Vista a principio de este año, ahora al cierre, en estos últimos días de 2022, hubiese multiplicado por 5 su capital. Y acá sí ya tenemos en variaciones negativas otras compañías, principalmente las de índole tecnológico, BlackBerry, Spotify, Tesla, también aparece Square en este segmento, pero básicamente las tecnológicas sí fueron las más castigadas, algo que también se pudo ver en el gráfico anterior, donde veíamos que el Nasdaq, que es el índice que nuclea a las 100 más importantes, tuvo una caída de más del 30%. También, y antes de seguir avanzando, ¿no? Digamos, de hablar un poco de perspectiva, ¿cómo se explica, digamos, el mercado argentino? Un poco yo contaba una combinación de subvaluación y un contexto favorable para ciertos países, pero el caso de esto, ¿por qué el mercado eligió energética y por qué el mercado vendió tecnológica, ¿no? Digamos, ¿cuáles fueron los factores? Bueno, es interesante hablar de esto. El principal factor fue la postura bastante agresiva por parte de la Reserva Federal de una suba de tasas y una política monetaria contractiva muy fuerte, golpea lo que son las llamadas compañías growth o de crecimiento, que básicamente la tasa de descuento, que es esta tasa de interés, le sube y su valuación actual se disminuye. Además de que generalmente este tipo de compañías necesitan de financiamiento para ir financiando, valga la redundancia, lo que son los distintos proyectos. Generalmente son empresas que tienden a innovar. Bueno, todo esto se encareció y por eso es que el mercado castigó de una manera más fuerte a las tecnológicas. Caso contrario, lo que es energético, que tuvo ya a principio de año, en marzo, con lo que fue el conflicto entre Rusia y Ucrania, una mayor demanda de commodities y a su vez una reapertura de las distintas economías, ya con las restricciones por lo que es el COVID en mínimos. De hecho, bueno, la última noticia es que China está saliendo de su política de COVID, de restricciones más agresivas en estos últimos días. Han impulsado una demanda de commodities y de energía principalmente. Clarísimo. Entonces ahí en resumen, digamos, tenemos el conflicto, la guerra y la mayor demanda de energía favoreció a estas empresas, digamos que no es casualidad, también fueron las que en Argentina más subieron, y en contrapartida, la política monetaria más dura, luego lo que fue una política muy laxa, muy expansiva en el 2020 y parte del 2021, afecta generalmente a ciertos segmentos, principalmente el tecnológico. Así que quedó muy claro, digamos, el porqué de estos resultados. Sí, Y así es. hacia adelante, empezando por el mercado argentino, ¿qué entendés, Damián, qué le podemos decir que vemos interesante? Bueno, acá me parece importante destacar a los aspectos un poco más de fundamentales, ¿no? De qué nos dicen los balances de las compañías argentinas que están presentando mejores resultados. Y acá, bueno, parece que estamos hablando siempre del mismo tema, pero la realidad que las que vienen destacándose en cuanto a los resultados que vienen informando son las del segmento de energía y lo que es petróleo, ¿no? Oil and gas. Acá tenemos las dos grandes estrellas del mercado, que son Pampa y YPF. Si pueden ver, tienen un pequeño asterisco, ya que los resultados son informados directamente en dólar, ¿no? Lo que vemos es que tanto Pampa como YPF vienen haciendo un trabajo muy continuo de incremento de las inversiones, obtención de mejores resultados, incremento de los despachos en cuanto
a petróleo, y a su vez un trabajo muy interesante en lo que es desendeudamiento, ¿no? Sobre todo especialmente en lo que refiere a YPF, la petrolera de bandera argentina, ha ido mejorando muchísimo su ratio de endeudamiento. Si medimos lo que es deuda neta, ¿no?, sobre EBITDA, que es esta generación de ingresos antes de impuestos y depreciaciones, se ha situado un ratio de endeudamiento en 2, algo que en 1.3, algo mínimo y muy bajo para lo que es el mercado en general, inclusive el mercado estadounidense, ¿no? Es decir, estamos en niveles de solvencia muy buenos, algo que Pampa, por supuesto, se alinea a estos niveles. Y además, por ejemplo, algo que en este contexto de encarecimiento del financiamiento, que se pondera de forma muy positiva lo que es el flujo de caja, vemos que YPF ha alcanzado por 10 trimestres consecutivos un flujo de caja positivo, algo que compañías como por ejemplo Meta, ¿no?, una de las de mayor capitalización bursátil a nivel mundial, no lo consigue, ¿no?, teniendo en cuenta justamente el desafiante contexto internacional. Entonces, Damián, ahí aún con la suba fuerte de 300% y demás, digamos, básicamente los balances justifican esa suba y la visión es positiva, digamos, hacia adelante, digamos. O sea, lo parte fundamental, resultado, producción, negocio, dan a entender que estas cotizaciones están totalmente justificadas e inclusive hacia un 2023, que ahora estamos ya metiéndonos a ver perspectiva del 2023, es una posición a tener en cuenta. Sí, y acá hago hincapié en algo principalmente en cuanto a YPF y Pampa. Son dos compañías que han ido realizando inversiones con el fin de expandir su producción de petróleo. Es decir, ¿qué es lo que te evalúa el mercado? Es tu capacidad de seguir generando ingresos de forma creciente. Es algo que ambas compañías han estado focalizándose en los últimos trimestres. Y acá sobre todo YPF tiene todo lo que es el segmento de Shale Oil y Shale Gas, donde más exponencial es el crecimiento que están presentando. De hecho, bueno, uno de los avances que ha permitido que a YPF se la evalúe de forma más positiva es la posibilidad de exportar lo que hoy se puede generar en cuanto a Shale Oil y Shale Gas, lo que le genera un mercado mucho más amplio por afuera de lo que sería el mercado interno. Algo similar pasa con Pampa, otra compañía que también tiene bastantes inversiones en todo lo que es vaca muerta. Perfecto. Excelente, Damián. Y digamos, después, bueno, hay varias acciones, ahí había varias, bueno, parte del menú, digamos, que un inversor tiene que tener, pero esas son las que más nos gustan. Después hay distintas categorías, pueden entrar a la página de Invertir Online y van a ver que tenemos un reporte donde analizamos justamente todos los balances de empresa. Bueno, como cierre, ¿no? Digamos, perspectiva, digamos, entendemos, un poco ya hablaste, acciones argentinas, digamos, tus segmentos, digamos, el segmento de YOL Invertir Online que recomienda para este 2023, un año de elecciones, un año que las elecciones suelen ser años de mucho cambio, suelen ser años de grandes oportunidades. Bueno, tenemos Pampa Energía, YPF, Tapadaga Sur, que aún con la suba que tenemos, seguimos viendo. Y del lado del CEDAR, Damián, ¿qué le recomendaríamos a un inversor que empiece a sumar, no, digamos, el 2 de enero, digamos, pero sí los próximos meses y por qué, digamos? ¿Cuáles serían los CEDAR que deberían tener un inversor para aprovechar este 2023? Bien, acá tenemos tres alternativas. Dos son ETFs, estos fondos cotizados que se pueden acceder a través del mercado local. Son el Nasdaq y Google en lo que respecta a tecnológicas, que es lo que vimos y un poco en sintonía con lo que estamos hablando durante las últimas slides. Nasdaq y tecnológicas fueron el sector más castigado durante el último año, obviamente consecuencia de lo que fue la política agresiva por parte de la Reserva Federal. Ya inclusive en palabras del propio Powell, se espera que un 2023 se mantenga la tasa de interés en niveles elevados, pero ya no sea una tendencia alcista, es decir, va a ir desacelerándose la suba, sí se va a mantener en niveles elevados. Ya empezaríamos a cambiar el ciclo en cuanto a política monetaria tan fuertemente agresiva. Entonces, en este contexto, teniendo en cuenta que fue el sector más castigado y a su vez que es el sector que hoy por hoy presenta valuaciones más atractivas, y acá es donde entra el caso de Google, que respecto de se encuentra en la media de lo que es la evaluación del mercado en los últimos 10 años y a su vez en mínimos de su propia evaluación histórica. Estamos hablando de Google, una compañía que genera casi 70 mil millones de dólares
de ingresos por trimestre, ¿no? Y que De hecho, nos invierte, están viendo a través de Google, bueno, YouTube, Google, claramente. ya. Eh, Todos eh, consumimos. Todos consumimos exactamente los distintos productos de Google, ya sea de software o de propio hardware mismo. La realidad es que se encuentra en mínimos de su evaluación y a su vez lo que destaca con Google es bueno, esto que genera, esto que hablamos en cuanto a la generación de ingresos trimestrales y la capacidad de generar beneficio. Y por último tenemos lo que es el sector financiero, también un poco en sintonía con lo que es este cambio de ciclo. Hoy por hoy la mayor preocupación del mercado, hay unanimidad en cuanto a que la política monetaria va a dejar de ser tan agresiva, sí se va a mantener la tasa de interés en niveles elevados, pero va a dejar de subir. Pasa por en cuanto al nivel de actividad económica.Nosotros entendemos que luego que pase la primer parte de los 6 meses, donde el nivel de actividad económica ya va a tener una mayor claridad, ahí pasa a ser más atractivo, un sector un poco más cíclico, el cual también puede sacar provecho de justamente estas tasas elevadas, ¿no? Como lo es el sector Tal cual. financiero, que contempla principalmente bancos. Perfecto. Entonces, estas últimas recomendaciones son CDRs, que recuerden, los CDRs son la posibilidad de comprar desde Argentina empresas norteamericanas de forma fácil, directamente no tenés que tener cuenta afuera, nada, lo compras de la plataforma de Yol Invertir Online y tiene la ventaja que lo compras en peso, pero el activo está en dólares. Quiere decir que si sube el tipo de cambio, como este año que subió más o menos 76%, aun si la acción no hace mucho, vos estás ya ganando, ¿no? Es una forma también de dolarizar nuestras inversiones. Excelente, Damián. Y bueno, cerremos con renta fija, ¿no? Acá si querés Exactamente. cierro yo un poquito con renta fija. Creo que este año nos dejó una lección que es diversificar. No hay que jugar ni todo tecnológico, ni todo. Digamos, lo importante de un portafolio diversificar. El inversor que diversificó este año ha obtenido buenos resultados. ¿Por qué? Porque compensó mal retorno al mercado norteamericano, le dio un buen retorno al mercado argentino. Al revés, el año pasado fue un año de excelente retorno al mercado norteamericano y retornos más mediocres al mercado argentino. Entonces, creo que la diversificación es clave y eso implica tener también renta fija. Los activos de renta fija nos sacan un poco de movimiento en nuestras carteras. Acá, ¿qué vemos? Renta fija, bueno, uno de los activos que sin duda no puede faltar en una cartera de un inversor son las obligaciones negociables. ¿Qué son las obligaciones negociables? Son bonos que en vez de emitirlo el Estado, lo emiten las empresas. Muchas son en dólares que podés comprar en pesos y pagan tanto los intereses, que es una renta que se paga cada 6 meses en la mayoría de los casos, en dólares, y el capital, que generalmente se paga al vencimiento, que también es en dólares. Y acá nos gustan dos ONs, una de YPF, ahí les dejo el símbolo, igual después vamos a tener un link con un reporte donde van a poder ver las alternativas, y la ON de Telecom. Son dos alternativas que hoy en día más o menos tienen un rendimiento de alrededor del 10% en dólares, con lo cual, fíjense por ejemplo la ON de Telecom. Este año le ha ganado el dólar, o sea, el inversor que obtuvo una ON invertir en una ON de Telecom le sacó 12 puntos al dólar. O sea, es una forma de estar dolarizado y ganarle al dólar. Y ir haciendo una renta todos los años, una renta del 10% alrededor del mensual, con un riesgo acotado. Son empresas de bueno fundamental. La ON de YPF, por ejemplo, que está acá, está garantizada con las exportaciones. Las empresas argentinas están muy poco endeudadas, entonces la verdad que nos parece muy importante sumar este tipo de alternativa. Y después, un poquitito más de riesgo, acá ya más para un inversor que puede tolerar más riesgo, son los soberanos, ¿no? Digamos, ¿por qué más riesgo? Y bueno, porque depende más del contexto macro, pero sin duda acá es interesante. El Global 2035, que es un bono en dólares, que es un bono que de los más favorecidos en un escenario positivo, que el mercado empiece a hacer un escenario positivo. De hecho, han recuperado muchísimo los bonos en dólares, casi 40% en el último mes, en dólares. Y después, pero para un perfil más de riesgo agresivo, y después los bonos SER, ¿no? Acá el 2026 se presenta como el más interesante porque rinde inflación más 13 puntos. Es un bono que fue bastante castigado, subió bastante en estos últimos días de diciembre, pero sigue siendo una alternativa interesante. Entonces, ahí en resumen, pueden armar una cartera, pueden armar algunas inversiones. Tenemos Acciones Argentina, YPF, Pampa Energía y Transportar Gas del Sur. CDRs, tenemos QQQ, que es el CDR que permite invertir en las 100 empresas más importantes tecnológicas de Estados Unidos. Tenemos Google y el XLF, que invierte en las empresas del sector financiero.
Y en renta fija, como decía, tenemos la ON de YPF 2026, la ON de Telecom 2025, Global 2035 y Bonocer 2026. Todas alternativas para invertir desde YOL Invertir Online, desde una plataforma muy simple, muy fácil, en pocos pasos, y que vuelvo a lo mismo. Este año, la mayoría de estas inversiones que le estamos diciendo le han ganado al dólar y al plazo fijo, con lo cual lo que hay que empezar es a sumar alternativas al portafolio para potenciar las inversiones. Damián, la verdad, gracias por acompañarnos. Muchas Muy gracias, bueno. Maxi. Un gusto como siempre. Les dejamos, recuerden, pueden entrar a la página, tienen acceso a las redes sociales, solemos publicar un montón de información. Todas las semanas sacamos 3, 4 inversiones muy interesantes, así que pueden seguirnos en la página de Research de YOL Invertir Online. Y nos vemos en una próxima ocasión. Les deseamos un muy feliz año 2023.